al país para alertarnos sobre la situación que estamos viviendo respecto a los pozos petroleros. Hace 20 años, señor presidente, teníamos una producción más o menos de 160.000 barriles diarios de petróleo. Se hicieron una serie de concesiones con la promesa de que se iban a hacer nuevas exploraciones y que íbamos a tener mejores recursos para los pueblos que están reclamando, como hoy Tumbes, Piura, Huánuco, Puerto Inca, Ucayali también tengo entendido, señor presidente. Y aquí la preocupación que tiene que involucrarnos a todos los peruanos, no solamente por garantizar que los pozos petroleros se puedan explotar, señor presidente, sino que estos pozos petroleros, en vez de ir en picada, como estamos ahora, puedan, señor presidente, hacerse las exploraciones que ofrecieron y comprometieron en los procesos de concesión y en los proyectos de inversión. Apoyar y respaldar la propuesta del congresista Merino y, señor presidente, volver a insistir en la necesidad que tenemos no solamente de recuperar los pozos petroleros, sino de ampliar y volver a recuperar el sitial que el Perú tenía. Antes nosotros éramos exportadores de petróleo, ahora somos básicamente importadores de petróleo y por eso, señor presidente, si un barril de petróleo producirlo en Piura cuesta 8, 10 dólares, 12 dólares en el mejor de los casos, con los precios internacionales lo tenemos que pagar a 100 dólares. Por eso es que tenemos que ir apostando no solamente por la integración vertical de Petroperú, sino, señor presidente, a que haya una política de exploración para que se pueda ampliar y además impulsar nuevas formas de garantizar que puedan existir formas para utilizar los recursos del gas. Creo que la política energética es un tema de fondo en este tema que tendría que abordarse como una política de Estado y es una preocupación del gobierno del presidente Humala. Muchísimas gracias. Agradecemos a la congresista Marisol Espinosa. Tiene la palabra el congresista José Luis Elías. Gracias, presidente. Señor presidente, todos sabemos que existe un conflicto limítrofe no resuelto todavía entre la provincia de Cañete y la provincia de Chincha. En esa zona está justamente la planta de gas llamada Melchorita, ubicada en la pampa de Topará, en la zona de Topará, Chincha. Como es un tema en conflicto, le he pedido al presidente tenga la amabilidad de incluir en este dictamen que va a ser aprobado lo siguiente, que es parte de la ley 28374 del año 2004, ley que regula la distribución de los recursos en el caso de la adjudicación directa de predios en el ámbito de desarrollo de proyectos internacionales. Estamos hablando de territorio, no estamos hablando del predio propiamente. Y en el artículo 4 señala lo siguiente, artículo 4 de la ley 28374, licencias, autorizaciones, permisos, certificados y similares de los predios ubicados en la zona de conflicto. Dice, en tanto se resuelve el conflicto limítrofe, se procederá conforme a lo dispuesto en la 13ª disposición complementaria de la Ley Orgánica de Municipalidades. Para tal efecto, se reputan como válidos todos los certificados, autorizaciones, licencias, permisos y similares, así como los procedimientos administrativos que por razón de su actividad industrial, comercial, de servicios u otra, hayan sido obtenidos o seguidos ante el municipio de la jurisdicción a la que corresponde el predio, según su inscripción en el registro público. No hay inscripción en el registro público en la zona, por lo tanto le pido al señor presidente incorpore sabiamente esta parte para que esta ley que va a ser dictada no sirva para que los cañetanos y chinchanos estén peleando por algo que no está resuelto todavía, y además que a ICA debe considerársele en esta lista de regiones. Señor presidente, la Constitución habla de departamentos, sin embargo, existen regiones. Yo no sé si en esta ley, al señalar en el artículo 4 del proyecto de ley la fórmula legal propuesta, figura departamento de Huánuco, por ejemplo, ¿no?
Entonces, tal vez departamento de Piura, departamento de Tumbes, Loreto, Ucayali, la provincia de Puerto Inca, en el departamento de Huánuco. Tal vez debamos poner la palabra región para ubicarnos. Si bien es cierto, no está con precisión en la Constitución, sí es cierto que el gobierno central distribuye dinero a las regiones. Gracias, presidente de la comisión. Agradecemos al congresista José Luis Elías. Ahora tiene uso de la palabra la congresista Marta Chávez y luego el congresista Dagmar. Gracias, presidente. Me ha solicitado una interrupción el congresista Tubino, si usted le permite. Tiene el uso de la palabra el congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, un saludo a los alcaldes que nos visitan en esta oportunidad. Decir que efectivamente la preocupación de ellos es muy justificada. Represento a la región Ucayali, que vivimos también la misma situación, porque lo que hoy necesitamos puntualizar y que bien se dice en el proyecto de ley del congresista Merino, dice claramente la corrección que se tiene que hacer, que se tiene que considerar el canon por la explotación de petróleo y gas del 50% del impuesto a la renta de las empresas que realizan actividades de exploración y o explotación de petróleo y gas mediante contrato de licencia, y 50% igual para las empresas que realizan actividades de explotación de petróleo mediante contrato de servicios. Hoy día lo que están viviendo los señores alcaldes es justamente una problemática. Se están dejando de explotar pozos petroleros y explotación de gas, y al final los recursos que se derivan hacia los gobiernos locales están disminuyendo y hay obras ya contratadas. Entonces hay una problemática que este Congreso de la República tiene que enfocar, y bien se hace en este proyecto de ley que merece, por supuesto, mi apoyo incondicional. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Tubino. Continúa el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Presidente, en verdad, leyendo el dictamen, en realidad no se precisa en dónde está la uniformización. ¿Qué es lo que tenemos? Distintos porcentajes de canon y sobrecanon de acuerdo a distintas normas. Veo que hay distintas normas que se refieren al canon y sobrecanon, pero no se justifica, no se señala, ni en la intervención del señor presidente de la Comisión de Energía y Minas se precisa en dónde está la desuniformización que ahora se quiere uniformizar, ¿no? Entiendo ya con la corrección que se ha hecho, y yo iba a intervenir también respecto a esto de haber incluido el tema de la exploración, porque la Constitución en el artículo 77 claramente señala que el canon se refiere a las actividades de explotación, en modo alguno se refiere a las actividades de exploración, y sin embargo inicialmente se estaba proponiendo incluir la exploración, pero ya se corrigió en la fórmula legal que se nos trae como sustitutoria reciente, a las 12:24. Yo quiero preguntar, aparte de que nos expliquen en dónde está la desuniformización que se pretende uniformizar, si es simplemente recoger en un solo texto legal lo que estaba establecido en varios textos legales, valga. Ahora, yo me pregunto, señor presidente, por su intermedio le pregunto al presidente de la Comisión Informante, Cusco es una zona de un gran potencial gasífero. Sin embargo, acá no veo incorporado a Cusco. ¿Por qué razón? Que nos expliquen. ¿Por qué razón, por ejemplo, el departamento de Cusco, la región Cusco, no está involucrada en esta norma? Entonces, esa es la inquietud que quiero plantear, señor presidente, y estoy conforme con que se retire en todo el texto la palabra exploración, porque no es lo que corresponde a lo que se entiende por canon. Gracias, presidente. Agradecemos a la congresista Marta Chávez. Tiene uso de la palabra el congresista Manuel Dagmar. Señor presidente, quiero felicitar a congresista Merino y a la congresista Teófilo Gamarra respecto a este proyecto, y es bueno indicar que este proyecto su fundamento surge de lo siguiente: existen dos regímenes legales respecto a lo que se llama canon. Esos dos regímenes legales tienen que ver con que en la Constitución aprobada en la época en el año 93, en esa Constitución se estableció un artículo que convertía todo el canon solamente en un porcentaje del impuesto a la renta. Y el porcentaje del impuesto a la renta estaba pensado en función de camisea. Pero ya existían leyes, normas previas,
y distribuciones efectivas por las cuales la distribución del canon se hacía como un porcentaje de la producción ad valorem. Y eso es lo que estamos tratando el día de hoy. Por eso cuando se modifica en la Constitución el artículo 77, hay una marcha que viene desde Piura y Tumbes, una marcha encabezada por los trabajadores petroleros, por el pueblo de Piura, en ese entonces su alcalde Aguilar. Yo participaba como asesor de ese municipio y se hizo una marcha inmensa, y por esa marcha inmensa y por ese reclamo es que el artículo 77 modificado es que señala de que corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon. La ampliación se refiere a la totalidad de recursos, pero hay dos leyes que son diferentes, hay dos regímenes legales que son diferentes, y esta ley no se refiere al régimen de lo que se llama canon para el gas de camisea, que está establecido en función simplemente del impuesto a la renta. Aquí se plantea mantener el criterio ad valorem, pero que todos los que tengan que ver en la participación de esa explotación también aporten el canon. Esa es la ampliación. Y creo que está bien fundamentada y bien expresada cómo se va a mejorar, se va a ampliar para esos departamentos. Quizás lo que lleva a confusión es que en algún momento uno lee solamente el título dice ley que uniformiza, y tiene razón la congresista Marta Chávez. ¿Qué se está uniformizando? Se están uniformizando los dos regímenes, el del ad valorem y del impuesto a la renta. No, señor presidente, yo entiendo que se está precisando que el artículo 77 modificado de la Constitución dice que tiene que haber un mayor ingreso. ¿A quiénes? A los que ya tienen una ley que sigue vigente, que es la ley que tiene que ver con la participación ad valorem. Y eso se refiere, por lo tanto, a Piura, Tumbes, Loreto, Cayali y la provincia de Puerto Inca en el departamento de Huánuco. A ese sector, quizás sería bueno en el título de la ley poner expresamente que se está refiriendo y que esta ley tiene alcances para la aplicación del artículo 77 de la Constitución a esos departamentos en específico. Adicionalmente, ha sido presentado por el congresista Merino una fórmula final para poder hacer algunos ajustes que permitan justamente evitar estas circunstancias. Si uno toma, por ejemplo, solamente el artículo que está vigente, que está planteado como propuesta final en el dictamen, uno lleva también una confusión. El artículo 5 dice índice de distribución del canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas. Uno podría leer que esto también abarca al... Por favor, dele tiempo para concluir. Como si esto estuviera planteado para el canon y sobrecanon para Cusco, inclusive para sacarlos de lo ya establecido en la ley y vía otra ley convertirlo en índices que son modificables del Poder Ejecutivo, porque lo que había en el artículo 5 es que son indicadores que serán actualizados anualmente por el Poder Ejecutivo. Y la ley lo que hace es establece los indicadores, los precisa, para quiénes se distribuye y sobre qué base y qué régimen legal. Por eso me parece bien la propuesta que hace el congresista Merino, que se retire ese artículo y que quede más simple, más directo y que se refiere a un régimen especial, que es el que quizá debería ponerse en el titulado para que no vaya a haber la confusión que está presentándose. Agradecemos al congresista Dahmer. Tiene uso de la palabra el congresista Víctor Grandes. Presidente, me está pidiendo una intervención el congresista Espadaro. Tiene el uso de la palabra el congresista Espadaro. Gracias, presidente. Presidente, esta fórmula legal y este proyecto de ley que es sumamente importante, no solamente para los pueblos que hoy lo conforman. Yo soy testigo, he trabajado en Pueblo Nuevo de Colán, de la provincia de Paita, y aquí está también su alcalde. Y efectivamente, presidente, hay mucho que hacer y con poco presupuesto, presidente. Es la necesidad y el clamor de la población que el día de hoy exige que este Congreso de la República esté a la altura y pueda otorgarle con esta ley un mayor presupuesto. Sin embargo, presidente, también quiero aclarar que aquí no, como lo dijo el congresista Elías Ábalos, hay varios temas que faltan. Por ejemplo, en el distrito de Lurín de la provincia de Lima se encuentra el Citygate del gas y no recibe un solo centavo, presidente, sobre este tema. Habría que aclarar si también por el tema de la transformadora de gas
podría también incluirse en este tema. Presidente, por más vamos a darle nuestro apoyo incondicional a este proyecto de ley y por supuesto a todos los pueblos que se van a ver beneficiados. Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Espadaro. Tiene uso de la palabra, congresista Grandes. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludarle a toda la población. Casualmente que tenga que ver mucho en estos problemas del canon y sobrecanon petrolero, como es los departamentos de Loreto, Ucayali y San Martín. De acá, presidente, saludarle también y felicitar al congresista Manuel Merino de Lama por haber proyectado esta iniciativa que hoy se está dictaminando y tocando en este Congreso, con lo cual vamos a resarcir realmente las dificultades o las deficiencias que se han presentado en la baja por concepto de canon petrolero. En ese sentido, todos estamos de acuerdo en resarcir casualmente, porque los municipios a nivel de estas regiones y los interiores, por ejemplo, en la región Loreto, en los interiores realmente se ha bajado mucho el canon petrolero, la cual dificulta mucho el presupuesto que ellos se han hecho para la ejecución del 2013 de sus presupuestos en las obras que tienen que hacer. Definitivamente esta es una ley muy importante que el Congreso debe aprobar. También pedir, señor presidente, al presidente de la Comisión de Economía, al señor Fernando Andrade Carmona, que de una vez ya dictamine el proyecto de ley 1671 de mi autoría, que he presentado una nueva redistribución del canon en la región Loreto. Es lo que se busca en esta nueva repartición del canon, que sea una forma más equitativa de los recursos económicos, especialmente del canon, que sea una ley, una redistribución más equitativa, más inclusiva, que lo que busca también es una distribución de los pueblos más alejados, que llegue esos recursos y que ellos sean pues dueños de su crecimiento, dueños de su desarrollo. Yo creo que con una nueva redistribución del canon, de una nueva equidad, realmente dando a los pueblos más necesitados, estaremos haciendo de que esta ley sea más inclusiva y que ellos sean dueños de su crecimiento. Y de esta manera estaremos favoreciendo a los pueblos más necesitados y a los municipios y gobiernos locales que realmente han presupuestado sus presupuestos en lo que respecta al canon, y por la baja de estos canon no están haciendo y ejecutando sus obras. Y este proyecto va a resarcir en gran manera esas deficiencias. Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Víctor Grandes. Se va a dar lectura a una moción de saludo. Moción de saludo de la congresista Anica Mañáñez. El Congreso de la República acuerda, primero, expresar su más cálido saludo y felicitación por la conmemoración del primer aniversario de gestión del excelentísimo médico cirujano doctor José Fernando Naveda Valladares, director general del Hospital María Auxiliadora. Segunda, transmitir la presente moción de saludo al señor doctor José Fernando Naveda Valladares, director general del Hospital María Auxiliadora, y por su intermedio a todos los miembros funcionarios de la plana administrativa y asistencial de la gestión. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Saludar al cuerpo médico de María Auxiliadora que nos acompaña. Pedirle al presidente de la comisión la acumulación del proyecto 2326 sobre el mismo tema, y creo que la congresista Marta Chávez tenía una preocupación sobre el tema de Cusco. Cusco ya estaba incluido en el 2002 porque la ley fue uniformizada en esa época. Y reiterar, señor presidente, nuevamente que el reclamo de estos pueblos es un reclamo justo, y que también otra de las preocupaciones que había sobre esta ley, el tema de la exploración, se ha retirado para garantizar que puedan promoverse las inversiones en este rubro. Y pedirle, señor presidente, que se pueda aprobar, someter a votación esta propuesta, porque el 50% de las rentas que esperan los municipios, sobre todo los municipios más pobres, ¿no?, como Loma Negra, que quiere para hacer su agua potable, están consumiendo agua salada,
poblaciones de Paita, de Ayabaca, de Pacaypampa, que dependen básicamente de estos recursos porque reciben escasos recursos y más aún con la baja del precio del petróleo, sus presupuestos se han visto afectados. Ese es el único pedido y solicitarle nuevamente que se pueda incluir el proyecto, acumular el proyecto 2326 de la bancada. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la congresista Marisol Espinosa. Tiene el uso de la palabra el congresista Hernando Latorre. Muchas gracias, presidente. El canon es un derecho constitucional y en el caso de Cusco, desde el año 2004 recién estamos percibiendo canon y gracias a esos recursos se están haciendo obras en la región, ya sean en las provincias, y por lo tanto creo que el pedido que han hecho los congresistas que han planteado este proyecto se refiere a otras regiones. Sin embargo, la respuesta que ha dado Economía y Finanzas sí me da alguna preocupación porque no precisa si a futuro podríamos tener algún problema tributario con esta aprobación de esta ley, las regiones que percibimos canon, como es el canon gasífero de Cusco. Esa es la única preocupación que tengo. Por lo demás, creo que todos, obviamente, sobre todo aquellas regiones que tienen normas específicas, como el caso de Loreto y otras regiones, obviamente tienen todo el derecho de uniformizar. En el caso de Cusco, ya nosotros lo único que reclamamos y vamos a exigir siempre en todo momento es que la ley del canon, que es un derecho establecido en la Constitución, se tiene que respetar y por lo tanto, a nombre de toda la región Cusco, nosotros siempre vamos a luchar para que el canon se respete, porque recién, desde el 2004, o sea, hace 8 años, nosotros recibimos este recurso. Con ellos se está haciendo obras en toda la región. Muchas gracias, presidente. Agradecemos al congresista Hernando Latorre. Tiene el uso de la palabra el congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi colega Corita Marta Chávez que pide una interrupción, señor presidente. Tiene el uso de la palabra congresista Marta Chávez. Gracias, congresista Guevara. Gracias, presidente. Simplemente decir que me siento halagada de que una señora congresista me confunda con la congresista Marta Hildebrand, mi amiga, muy amiga, persona a la que respeto y de una capacidad intelectual, creo, insuperable, ¿no? Yo me siento halagada de que me confunda con ella. Quiero insistir, señor presidente, respecto a la región Cusco. Es cierto, la región Cusco lamentablemente recién en el 2004 percibe canon porque lamentablemente primó en las décadas anteriores la idea de no explotar esos recursos y se perdieron 2 décadas de poder explotar ese recurso por miopía política de algunos actores. Pero quiero insistir, señor presidente, ¿por qué si se trata de una norma de uniformización no se incluye a las regiones como el Cusco? Dele tiempo para concluir, por favor. Sí, presidente. Entonces, insisto, si se trata de una norma de uniformización y teniendo en consideración lo que reitero, que en el dictamen no se es explícito en qué va la uniformización, si es una uniformización legal de porcentajes, etcétera, ¿por qué no se incluye la región Cusco? Aprovechando que se trata de una norma comprensiva, porque no vaya a generar alguna duda respecto de que los departamentos o regiones que no estén aquí simplemente no se beneficien de lo que aquí se beneficiaría, que es el caso del canon sobre el impuesto a la renta, que entiendo por la explicación del propio dictamen hasta el momento no se da. Entonces, señor presidente, y yo creo que hay que hacer alguna precisión, sobre todo teniendo en cuenta la gran importancia de los recursos gasíferos en Cusco. Gracias, congresista Guevara. Agradecemos a la congresista Marta Chávez. Tiene uso de la palabra congresista Mesías Guevara. Está que pido interrupción el congresista José Elías, señor presidente, por su intermedio. Congresista José Luis Elías tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señor Guevara. Mesías Guevara. Señor, el artículo primero, presidente de la comisión, el artículo primero dice: la presente ley tiene por objeto uniformizar
la determinación del canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas en beneficio de las circunscripciones donde se realiza la extracción de estos recursos naturales. Señor presidente, no puede ser solo Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali, Huánuco, es todo el Perú realmente. Esta ley que aclara algo y está ampliando además que este beneficio es para donde se extrae recurso natural en Ica, en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, en Tumbes, en Cajamarca, Amazonas, Huánuco, en fin, en todo el Perú y en la selva se extrae. Yo creo que hay que agregarle mejor que sea a nivel nacional y no circunscribir, lo que ustedes entienden, a favor de 4 o 5 regiones. Gracias. Gracias, congresista José Luis Elías. Tiene la palabra, congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Colegas congresistas. En primer lugar, también me uno al saludo que se le ha hecho al Hospital María Auxiliadora, a quien hago mi sincero saludo, y también le hago recordar al cuerpo médico de que ese hospital fue construido por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, a quien pido que lo recuerden con devoción a este brillante peruano que construyó el Hospital María Auxiliadora. En relación al punto, señor presidente, creo que este proyecto de ley va a lograr resarcir, apoyar a hermanos de los pueblos de la Amazonía, canon que fue establecido también en el año 1983, durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En ese sentido, los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca son merecedores de esta importante medida legislativa, señor presidente. Es importante que apoyemos este proyecto de ley. La Amazonía, a nivel de todo su colectivo, necesitan motivos, necesitan incentivos para lograr motivar y desarrollar su actividad productiva y económica. Hay regiones como la región Loreto, en la que, por ejemplo, los distritos que están en la frontera, o las ciudades o pueblos como Pebas, como Caballococha, como la Tende del Marañón, o en el caso también de Tumbes, en el caso de Piura, y el Puerto Inca, como está muy alejado también de la región de Huánuco, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas normas. Hay que dinamizar la economía, hay que dinamizar lo que significa lograr con incentivos, pero para esa manera, este proyecto de ley, yo creo que debemos apoyarlo, señor presidente, y también felicitar a mi colega congresista Manuel Merino, porque ha traído este proyecto, esta preocupación, no solamente de su región Tumbes, sino del pueblo y del Perú profundo, y en ese sentido, señor, pido el apoyo para este proyecto y agradezco a la representación nacional, porque estoy seguro que así va a suceder. Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Mesías Guevara. Tiene uso la palabra la congresista María Luisa Cuculizo. Gracias, presidente. Solamente muy cortito para felicitar al congresista Manuel Merino, Ñuco. Felicitaciones. Esto es una cosa de justicia, porque hay departamentos como mi tierra, Huánuco, ¿no?, que no ha recibido nunca canon minero y que recién, desde el 2012, la mina Antamina le va a dar. Y esto no es justo, porque hay departamentos que reciben una millonada y el colmo no hacen nada. Y otros que no tienen cómo trabajar, que desearían tener ese dinero en sus manos para poder progresar. Yo los felicito a todos ustedes y le pido, presidente, irnos al voto para favorecer este proyecto en beneficio de tanta gente del Perú. Gracias. Agradecemos a la congresista María Luisa Cuculiza y dejamos en uso la palabra al congresista Manuel Merino, autor del proyecto de ley. Sí, presidente. Primero, para reiterar algunas aclaraciones que creo que es importante para que quedemos convencidos todos de que no queremos imponernos, digamos, sobre otras normas o sobre otras leyes o sobre otras distribuciones que ya vienen recibiendo algunas otras regiones del país. Y hoy quiero reiterar lo que Manuel Dagner había propuesto, en lo que corresponde a la fórmula legal al título del proyecto de ley para poder clarificar. Y es justamente que el título debe ser ley que uniformiza el canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas para los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca del departamento de Huánuco. Eso permitiría darle tranquilidad al congresista de la Torre, la congresista Chávez
especialmente por la relación cuando dice a nivel nacional que podría interrumpirles en las preocupaciones que tienen ellos. Y el segundo tema, presidente, es cuando se habla de homologación, se habla estrictamente, señor presidente, estrictamente en lo que corresponde al cumplimiento de la homologación de estas 4 regiones de la provincia de Puerto Inca, que era de una u otra manera la preocupación que tenía la congresista Marta Chávez. Igualmente, en el artículo 1 del objeto de la ley, los recursos naturales de los departamentos de Tumbes, Piura, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca, de la misma manera, como dice el encabezamiento de la fórmula, diría en el artículo 1, que es lo que le pediría al presidente de la comisión para que pueda alcanzar, para que sea leído por el Congreso, por relatoría, y de esta manera podamos pasar al voto, presidente, porque hay una gran necesidad y una gran esperanza del pueblo de estas 4 regiones y la provincia de Puerto Inca, fundamentalmente el día de hoy, cuando han bajado la transferencia de canon sobre canon por la reducción de la menor producción de barriles de petróleo, por el precio internacional, y ellos tienen sus presupuestos participativos aprobados, tienen que cumplir con las metas establecidas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto quizás sería una esperanza que en el proceso de homologación se pueda incorporar el impuesto a la renta, que es lo que no se ha podido cumplir a la fecha. En ese sentido, señor presidente, nuevamente yo agradezco que el presidente recoja las propuestas que hemos hecho, que claramente establecen la claridad de lo que está pidiendo el Congreso y en lo que corresponde a las distribuciones de los índices, que era una preocupación del congresista Grandes. Esa es otra norma que tendríamos que preparar, porque cada región de estas que hemos hablado tiene su propia distribución diferente. Piura tiene una forma de distribución diferente a la que tiene Tumbes, diferente a la que tiene Loreto. Entonces, en ese tema, estrictamente este proyecto no va, sino es en la homologación para que puedan recibir el impuesto a la renta, que por una mala redacción anteriormente, que la propuesta inicial la tuvo Mario Peña, de Acción Popular, y luego Carrasco Tábara, es lo que trata este proyecto de subsanar. En ese sentido, presidente, le pido la representación para que pueda apoyar esta norma y podamos aprobarla. Muchísimas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Energía. Gracias, señor presidente. De acuerdo al debate y las exposiciones de los congresistas que me han antecedido, ha quedado totalmente claro el porqué de la necesidad de este proyecto de ley, el cual deberá aprobarse por este Congreso. Se ha dicho con relación a por qué considerar que en este caso se estaría hablando de una uniformización. Al respecto, queremos precisar que de acuerdo a la ley del canon y sobrecanon, que establece en su artículo, en su inciso 11.2 del artículo 11, determinación del canon gasífero, se establecía que el canon gasífero se compone el 50% de los ingresos que percibe el Estado por el pago del impuesto a la renta y las regalías que perciba el Estado derivado de la explotación de este recurso natural. Al respecto, señor presidente, los departamentos de Loreto, Ucayali, Piura, la provincia de Puerto Inca, solamente percibían el canon y sobrecanon proveniente, ¿no es cierto?, de las regalías, y no el caso del impuesto a la renta, que era el 50%. En ese contexto, lo que se hace con este proyecto de ley es uniformizar esta distribución. Adicionalmente, con relación a lo planteado por el congresista Ábalos, el planteamiento no está en relación con el proyecto de ley, porque este proyecto de ley únicamente se refiere a la distribución del canon y sobrecanon de la explotación de petróleo y gas en los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca. Asimismo, señor presidente, de acuerdo al pedido del congresista Merino, hemos recogido todos los pedidos hechos por el congresista Merino porque guardan relación con una adecuada redacción de este proyecto de ley, como también para precisar el ámbito de aplicación de este proyecto de ley que se circunscribe única y exclusivamente a los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali y la provincia de Puerto Inca. En ese contexto, señor presidente, estamos preparando, me solicita una interrupción la congresista Marta Chávez. Tiene el uso de la palabra congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gamarra. Entiendo entonces que el proyecto que va a presentar de nuevo texto tendría que eliminar
o modificar el texto actual de la presentación, el título de la ley, porque en esta ley dice ley que uniformiza el canon y sobrecanon para la explotación de petróleo y gas a nivel nacional. Entonces tendría que precisar que solamente se refiere a Loreto, Ucayali, Piura, Tumbes, Puerto Inca. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gamarra. Gracias, congresista Marta Chávez. Continúa el uso de la palabra, congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, como ha sido planteado por el congresista Merino, al igual que por la congresista Marta Chávez, el título del proyecto de ley será Ley que uniformiza el canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas en los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca. En ese contexto, señor presidente, alcanzamos el texto sustitutorio al señor relator a efecto de que haga la lectura correspondiente y para su posterior aprobación. Muchas gracias, señor presidente. Adicionalmente, señor presidente, quiero precisar que se está acumulando al presente proyecto el proyecto de ley número 2326. Muchas gracias, señor presidente. Alcanzamos el texto sustitutorio. Se va a dar lectura al texto sustitutorio. Texto sustitutorio presentado el 6 de junio de 2013 a las 13:05 horas. Ley que uniformiza el canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas para los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca en el departamento de Huánuco. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto uniformizar la determinación del canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas en beneficio de los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca en el departamento de Huánuco, donde se realiza la explotación de estos recursos naturales. Artículo 2. Determinación del canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas. El canon por la explotación de petróleo y gas se determinará de la siguiente forma. 2.1. 50% del impuesto a la renta de las empresas que realizan actividades de explotación de petróleo y gas mediante contratos de licencia. 2.2. 50% del impuesto a la renta de las empresas que realizan actividades de explotación de petróleo y gas mediante contratos de servicios. El referido canon estará conformado por el 75% de los recursos antes señalados, mientras el sobrecanon estará conformado por el 25% de aquellos. La distribución 25% de aquellos. La distribución de estos recursos se hace conforme a lo establecido para el canon y sobrecanon petróleo respectivamente. Artículo 3. Incremento de la participación del canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas. Increméntese el canon de los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca en el departamento de Huánuco, establecido en la Ley 23.630, el Decreto Ley 21.678, el Decreto de Urgencia 027-98 y el artículo 379 de la Ley 24.977 al 15%. Asimismo, increméntese el sobrecanon de los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali establecido en la Ley 23.871, el Decreto de Urgencia 027-98 y el artículo 161 de la Ley 23.350 a 3,75%. Artículo 4. Aumento de la participación de canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas para los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca en el departamento de Huánuco. Auméntese el canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas para los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia de Puerto Inca en el departamento de Huánuco, el cual se determinará de acuerdo al artículo 2 y 3 de la presente ley. Artículo 5. Normas reglamentarias. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas, se podrán aprobar normas reglamentarias a lo dispuesto en la presente norma. Disposiciones finales. Primera,
La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Segunda, déjese sin efecto las demás normas legales que se opongan a la presente ley. Congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Congresista José Luis Elías, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Señor presidente de la comisión, solamente para aclarar algo, la congresista Marta Chávez señaló que hasta el título decía a nivel nacional. Yo le pregunto, ¿por qué señalar en el artículo 4 para los departamentos de Piura, Tumbes y otros y no señalar regiones como lo señala el artículo 189? ¿Qué diferencia hay para algunos entre región y departamento? ¿Por qué esta ley habla solo de departamento? Gracias, presidente. Agradecemos la intervención del congresista José Luis Elías. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. El Comité de Damas del Congreso de la República, representado por la señora Narda de Guren, viene organizando una cena de gana benéfica con la finalidad de recaudar fondos para implementar un albergue en la ciudad de Lima para los familiares de las personas que padecen de cáncer, que vienen a la capital a realizar su tratamiento y que en su mayoría son personas en situación de extrema pobreza. Dicho evento se llevará a cabo el día martes 11 de junio del presente año en el Museo Metropolitano de Lima. Por lo que, conociendo su gran calidad humana y espíritu solidario, pido el apoyo y colaboración de los señores congresistas, que desde ya agradecemos y felicitamos aquí a la señora Narda de Guren y al Comité de Damas del Congreso. Moción de saludo del congresista Falconi Picardo. El Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo y felicitación a las autoridades, cadetes, excadetes y trabajadores del Colegio Militar Francisco Bolognesi de Arequipa, en ocasión de conmemorarse el 7 de junio del presente año su 61 aniversario institucional. De la congresista Condorija Huira, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo al valeroso ejército peruano y nuestras Fuerzas Armadas en general, que a nivel nacional juran lealtad a nuestra bandera al conmemorarse un aniversario más de la Batalla de Arica. Se pone en conocimiento la representación nacional para efectos del quórum que en estos momentos se está sesionando la Comisión de Constitución y que por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. Se va a proceder a declarar el cierre de asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 76 señores congresistas al voto.
Votación cerrada. A los señores congresistas, por favor, síganse a votar para registrar su... Votación cerrada. Bien, se está sometiendo a votación. A petición del congresista Leonidas Guayama, la representación nacional saluda a los señores alcaldes de Piura y Tumbes, alcaldes de Paita, La Matanza, El Arenal, Buenos Aires, Palma. Han votado a favor 72 señores congresistas, en contra 0, una abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio más Reyardo, verde, Julio Rosas, verde, Rondón, verde, Julca, verde, León, verde, Hacha, verde, Ruiz, verde, Zamudio, verde, Urquizo, verde, Apaza, verde. Chacón, verde. Finalmente 82 votos a favor, 0 en contra, una abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1168, 1727 y 2326. El presidente de la Comisión de Energía y Minas, congresista Gamarra Saldívar, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ante todo, para agradecer a todos los colegas congresistas que el día de hoy, casi de manera unánime, han apoyado este proyecto de ley que pone en relieve los ingresos que en el futuro serán para los departamentos del norte para continuar con el crecimiento económico. En ese contexto, señor presidente, solicito se exonere del trámite de la segunda votación. Muchas gracias. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Bien, se va ya a proceder a declarar el cierre de la votación. lo acaba de anunciar el congresista Marco Falconi, vicepresidente del Congreso, que se somete pues para la exoneración de la segunda votación al texto sustitutorio que uniformiza el canon y sobrecanon por la explotación de petróleo y gas
a los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali, Huánuco y la provincia de Puerto Inca. Votación cerrada. Mientras se cierra la votación, tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Sí, presidente, gracias. Mi intervención se va a referir, señor presidente, a manifestar mi extrañeza y espero que el señor presidente de la Comisión de Fiscalización aquí presente nos aclare a la representación nacional y a todo el pueblo peruano qué es lo que está sucediendo en relación al pedido, al acuerdo de la Comisión de Fiscalización, que fue también un acuerdo que se pretendió dejar sin efecto para pedir facultades de comisión investigadora para la Comisión de Fiscalización a efectos de investigar todo este escándalo en relación a la fortuna sorpresiva de familiares directos del señor Toledo. Señor presidente, en base a un acuerdo que se celebró el día 29 de mayo, es decir, hace unos pocos días, para rescatar nuevamente el pedido de solicitar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, y se tramitó mediante el oficio 2309 de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, al día siguiente, el día 30 de mayo, el señor presidente de la Comisión de Fiscalización retira ese oficio. Y hoy que estamos 6 de junio, señor presidente, es decir, 6 días después, todavía no se ha restituido ese oficio. Es decir, hoy día, si es que el señor presidente de la Comisión de Fiscalización no cumple con sus funciones de pedir a este pleno que se otorgue las facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, va a seguir pasando el tiempo, quizás se va a cerrar la legislatura y no se puede iniciar la investigación con las facultades de comisión investigadora. Y para que el pueblo sepa, las facultades de comisión investigadora implican, señor presidente, facultad de apremio, facultad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, señor presidente, no solamente en el Perú, sino en el extranjero. ¿Qué se está queriendo hacer aquí? ¿Dilatar? ¿Blindar indebidamente, castrar a este Congreso para que inicie investigaciones que toda la ciudad... Para concluir, estamos en votación, congresista Marta Chávez. Presidente, sí, sé que estamos en votación y usted me ha concedido la palabra mientras tanto. Entonces, señor presidente, no es posible, es inexplicable que este Congreso no pueda pronunciarse sobre el acuerdo de la Comisión de Fiscalización para tener facultades de apremio de comisión investigadora, precisamente porque la presidencia de la Comisión de Fiscalización ha retirado el pedido. ¿Cuándo? Yo pregunto por su intermedio al señor presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿cuándo le va a dar trámite a un acuerdo mayoritario de esa comisión, señor presidente? ¿Y cuándo permitirá que este pleno se pronuncie? Yo creo que mayoritariamente, como es el sentimiento de la población, a favor de darle a la Comisión de Fiscalización las facultades de comisión investigadora. Gracias, presidente. Votación cerrada. Han votado a favor 68 señores congresistas, 0 en contra, 2 abstenciones más. Solórzano verde, Reyardo verde, Rondón verde, Belaunde verde, Aguinaga verde, Juan José Díaz verde, Chacón verde, Julca verde, Acuña verde, Hacha verde, Apaza verde, Urquizo verde, Rivas verde, Zamudio verde, Ruiz verde. Caso de Juan José Díaz, verde en las dos Aguinaga, en las dos Acuña, Solórzano en las dos, Eguren en las dos. En total, 84 congresistas han votado a favor, 0 en contra, 2 abstenciones.
Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 1168, 1727 y 2326. Siguiente punto. Informe final de la Comisión Investigadora referida a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007, por unanimidad, presentado el 31 de mayo de 2013. Se va a iniciar la sustentación del informe final por unanimidad de la Comisión Investigadora referida a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007. La Junta de Portavoces, con fecha 6 de junio del 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del informe y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el señor Cánchez Guzmán, presidente de la Comisión Informante, por 10 minutos, y daremos el uso de la palabra al congresista Gustavo Rondón, al congresista Velázquez, al congresista Yehudy. Tiene el uso de la palabra congresista Gustavo Rondón. Bien, muchas gracias, señor presidente. Y también el saludo a todos los miembros del Congreso de la República. Hemos sido aludidos, solo quiero aclarar, y además creo que nos permite esto puntualizar el espíritu que siempre ha alentado, los valores que se han puesto en la conducción de la Comisión de Fiscalización. Para todos no es un secreto, el día 8 de mayo, en la sesión, la 19ª, se aprobó la moción de facultades, de petición de facultades de investigación para el expresidente Alejandro Toledo. Todos saben que en la sesión siguiente, del día 15, presidida por Mariano Portugal Catacora, se hubo una reconsideración. Se vino la sesión del día 29, en la que indudablemente con presencia del oficial mayor se dislucidó los hechos. Y en ese contexto las actas han sido aprobadas por unanimidad el día de ayer. Creo que los procesos en fiscalización se tienen que llevar respetando el debido proceso. Y todas las personas que indudablemente conforman esta comisión, todos los congresistas siempre han invocado que la comisión de fiscalización debe mantenerse en la ponderación, el equilibrio, el justo medio y fundamentalmente respetando el debido proceso. En esto de que un acta no fue aprobada, que fue admitida una reconsideración, que se aclaró esa reconsideración, el día de ayer, señor presidente, nosotros hemos aprobado por unanimidad las actas correspondientes a cada sesión. Y el día de hoy se está ingresando para que nadie tenga que decir